Bienvenidos todos. Continuando con el desarrollo del ciclo de webinars que desde la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular de la Universidad San Ignacio de Loyola hemos coordinado para docentes universitarios, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, lunes 1 de junio, con el tema Escenarios de Aprendizaje Digital, una visión sociocultural. Tenemos como invitado especial al doctor Cristóbal Suárez Guerrero. Cristóbal es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación en Pedagogías Culturales CREARI, de la misma universidad. Es doctor en Educación, Procesos de Formación en Espacios Virtuales por la Universidad de Salamanca y ha desarrollado una estancia postdoctoral sobre el aporte de las humanidades digitales a la pedagogía digital en el Department of Digital Humanities, King's College London. Publica trabajos en revistas científicas, así como de divulgación educativa sobre sus líneas de investigación, pedagogía y tecnología, innovación didáctica con tecnología, competencia y cultura digital en la educación, humanidades y pedagogía digital y aprendizaje cooperativo y abierto en red. Bienvenido Cristóbal, y damos paso a su ponencia, no sin antes recordar a nuestros asistentes que una vez concluida la presentación del ponente, se dará tiempo para las preguntas que en ella surjan. Por favor, una vez finalizada la ponencia, en la parte inferior tenemos un botón que dice preguntas y respuestas, ¿sí? Gracias. Bienvenido Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, en principio para mí es una feliz noticia siempre volver a Perú, aunque sea de manera virtual. Y espero que, bueno, sospecho que las 81 personas que estamos aquí reunidas estamos bien de salud y que el coronavirus no ha hecho mella en nosotros y que estamos resistiendo. Y es producto un poco de esta situación inédita en la que nos hemos preocupado un poco por la educación y sobre todo por la respuesta digital en la educación, y estamos configurando a trancas y barrancas, de una forma así un poco artificiosa, más que artificial, una educación digital de emergencia. Y lo que yo quiero compartir ahora, sobre todo, son puntos de vista, información, alguna evidencia sobre estos temas y sobre todo líneas de trabajo en los que de alguna forma se podría pensar y repensar la educación con el pretexto tecnológico. Es decir, yo lo que trato de hacer, aunque trate de hablar de lo digital en la educación, es sobre todo pensar en algo más sustancial que es la educación propiamente dicha. Entonces, yo lo que trataré de hacer de alguna forma en este tiempo que tengo previsto es compartir con todos ustedes, y al final podríamos hablar un poco de este tema, de cuáles son los escenarios que se plantean en una educación digital que no necesariamente es una educación digital de emergencia como la que estamos viviendo. La educación digital no es nueva, la educación a distancia no tampoco, pero lo que estamos viviendo ahora no es educación a distancia. El hecho de haber digitalizado algunas actividades, el estar usando WhatsApp, el estar usando un aula virtual, el estar improvisando soluciones tecnológicas en la educación producto de este virus, no es estricto sensu lo que hemos venido llamando desde hace décadas educación digital o educación online, porque la educación digital y la educación online tienen un background, tienen un conjunto de conocimientos, de estructuras teóricas, de posturas ideológicas también, de recursos y una investigación que solventa de alguna forma una línea de trabajo. Lo que ningún sistema educativo a nivel mundial ha estado preparado para una pandemia. Y hemos tenido que dar respuesta de alguna forma para seguir educando a pesar del virus, manteniendo las distancias y echando mano de la digitalización.
Entonces, yo lo que quiero hacer en este momento es empezar de alguna forma planteando la situación, viendo que en esa situación es necesaria una lectura pedagógica para que articule la tecnología dentro de una visión más holista, es decir, que no solo, no solo creo que hay que estar cautivado por la tecnología, sino sobre todo por la acción misma de educar, y es preciso ver el bosque de la educación y no solo el árbol que puede ser la tecnología. Entonces, la pedagogía es una disciplina que básicamente nos permite ver todos estos elementos. Yo trataré de hacer una lectura desde ahí. Y tercero, trataré de proponer unos escenarios muy concretos en los que podría moverse una educación digital más estable que la que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, cada uno está saliendo más o menos como pueda y cada sistema educativo está haciendo lo que puede. Y hay serias iniciativas en política educativa que de alguna manera están evaluando que esta situación del virus no va a ser pasajera, que lo más duro de esta situación sanitaria no es la actual, sino sobre todo el post-virus, porque el sistema educativo y todas las variables que explican a la educación quedarán alteradas por esta pandemia. Entonces, yo trataré de hacer más o menos esta presentación tomando como punto de vista estos tres enfoques. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido básicamente ahora, ¿no? O sea, nosotros tenemos, además del brote vírico, hay un interés grande a nivel mundial por el aprendizaje virtual, por la respuesta digital en la educación, por la educación online, por los recursos educativos abiertos, por el aprendizaje electrónico, como quieran llamarlo. Parte de esta evidencia, ustedes pueden ver, por ejemplo, en este gráfico, son las búsquedas que se hacen a través de Internet en los últimos 12 meses a nivel mundial, usando términos como e-learning, aprendizaje electrónico o lo virtual, desde el día 11 de marzo en que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID, ven que hay una subida en las búsquedas. Es decir, hay una preocupación mundial por educar, por aprender, por seguir enseñando también, usando la tecnología como una respuesta. Esto no es casual, esto sucede aquí en Perú y en la China y será de alguna forma, rompe con la situación normal que vivíamos. Es decir, antes del virus existía una educación virtual, existía una educación online, existían experiencias educativas abiertas, pero con el virus parece que la preocupación por la educación digital ha entrado por la puerta falsa y de alguna forma lo que ha empujado es un gran interés mundial por cómo es que se aprende con tecnología. Y esto ha generado no solamente respuestas, sino está generando dilemas y está generando posicionamientos y está generando de alguna manera tensión y por un lado también, por qué no decir, frustración en muchos sectores, no solamente el docente, sino en la familia. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido que formalizar lo informal, hemos tenido que escolarizar el hogar, hemos tenido que digitalizar la escuela, porque no se trata simplemente de atender que los niños y adolescentes y jóvenes no vayan a sus centros, sino que es tratar de gestionar todos los procesos de forma virtual. Y esto ha generado, como ustedes pueden ver en esta presentación, que el profesorado normalmente haya experimentado una carga de trabajo, que muchos rectores, en este caso españoles, afirmen que el próximo curso que empieza en septiembre en España, ninguno de ellos tiene la certeza que sea 100% presencial. Hay gente, mucha población educativa que para ser beneficiaria de la educación digital necesita tener condiciones digitales básicas y aquí en Europa y en España no toda la población está conectada y hay mucha población todavía que no tiene acceso suficiente para teletrabajar o para la educación a distancia. Entonces,
cuando hubo este paso de la educación presencial a la educación digital de emergencia, ese pequeño giro ha generado que un porcentaje de los alumnos no conectados se pierdan. Es decir, para el sistema educativo se diluyeron porque el sistema educativo digitalizado no podía llegar simplemente por un problema de conexión. Países como Perú, este tema es mucho más acentuado y tiene muchas más lecturas y es mucho más problemática la situación. Esto está planteando también visiones sobre cuál es el papel de la escuela en estas circunstancias, cuál es el futuro de la educación presencial y, sobre todo, estamos llegando al punto de entender en nuestra vida, es como si un día en casa se nos fuera la luz eléctrica y nos damos cuenta de que qué vital es la luz eléctrica y que no podemos vivir sin luz eléctrica. Y muchas familias, muchos países y muchos estados se han dado cuenta de que sin la educación pública y sin la educación formal, se están dando cuenta de la importancia que tiene la educación en general y la educación pública en particular en la vida de las personas y las sociedades. Entonces, ¿por qué? Porque la educación no solamente transmite información, sino que la educación cumple un papel, un papel de homogenización cultural, de equilibrio, de homogenización de las condiciones culturales y del acceso a la información. Es un elemento que no solo transmite, sino también permite el desarrollo de ciertos factores democráticos como la igualdad, el acceso a oportunidades y todo. Entonces, privar a las personas de la escuela presencial, física, ¿no? Es privarles de mucho para algunas sociedades, para algunos pueblos y para algunas poblaciones, ¿no? Y reemplazar esta escuela con una opción digital ha generado todo un conjunto de cismas. Y esto es lo que está generando en muchos países, está generando alteraciones, cambios, no solamente en el currículum, no solamente en la política, sino también en cosas más concretas como el mobiliario educativo, los protocolos de acción, la cultura sanitaria, los protocolos de graduación, como pueden ver ahí. Va a ser mella también muchísimo en la psicología de las personas, en la forma de interacción. Una de las definiciones clásicas de la educación es que la educación es interacción social. Y cómo planteas tú la interacción social con un distanciamiento que te permite a ti seguir viviendo, pero no seguir interactuando. Entonces uno se comienza a plantear el valor que tiene la socialización como elemento básico en la conformación de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? No es el tema central, no es ni la respuesta central es la digitalización, sino que la digitalización forma parte de un pack mucho más complejo que tiene que ver con el acceso a la igualdad, tiene que ver con la sanidad, con la psicología, tiene que ver con la economía, tiene que ver con muchos elementos sociológicos, antropológicos, económicos, pedagógicos, ¿no? Que de alguna forma se han trastocado por la inexistencia a causa del virus de una institución y de unos procesos que generalmente estaban auspiciados por la escuela, por la educación formal y que ahora están de alguna manera exigiendo a la sociedad una respuesta tecnológica. Entonces, y aquí es donde aparece qué puede hacer la tecnología en la educación. Y otra pregunta que de alguna forma me exijo a mí mismo, ¿qué puede hacer la pedagogía para poder aprovechar mejor la oportunidad tecnológica? Porque no es lo mismo. No es lo mismo el desarrollo tecnológico en la educación que el desarrollo educativo con tecnología. Entonces, hay un matiz importante, porque la razón de ser de la tecnología en el aula o como aula es el desarrollo de las personas. La razón de ser
del contenido, de la evaluación, de los recursos, es justamente el desarrollo de las personas. Si tú pierdes esta noción, si tú pierdes esta visión holística de la situación, pocas cosas, o no has entendido el problema, o no has entendido qué cosa es la educación, o simplemente te vas a confundir en las prioridades. Entonces, ahora el problema es cómo brindar o seguir brindando una educación que de alguna manera pueda ser significativa para la experiencia. Entonces, hemos echado mano de lo digital para dar una respuesta. Y aquí va una lección. La lección es que no aparentemente, fíjense, no basta ser usuario de la tecnología para ser competente digital. Y hemos comenzado a darnos cuenta que podemos llevar 2 décadas de usuarios o 3 décadas de usuarios de Internet y no tener necesariamente la capacidad, la habilidad y los conocimientos y actitudes básicos para encarar procesos de aprendizaje con tecnología, ni profesores ni estudiantes. Ustedes me dirán, ¿cuántos años tenemos siendo usuarios de Internet? Por ejemplo, un simple dato. Wikipedia es del 2001. No tiene 19 años y parece que Wikipedia hubiese existido toda la vida. Pongan 2 décadas teniendo contacto con las máquinas. Hemos sabido aquilatar, hemos sabido desarrollar un conjunto de capacidades básicas más allá de la habilidad técnica que implique un uso competente ya a nivel de usuario, pero ya un uso competente a nivel educativo. No necesariamente, y no necesariamente por la siguiente razón. Porque este es un informe que ustedes pueden ver que es accesible. Hay una encuesta internacional llamada TALIS que se hace cada 5 años y estos son los últimos datos. Para los profesores de educación secundaria, que es este caso, después de los conocimientos necesarios sobre necesidades educativas especiales, la segunda necesidad formativa que reclama el profesorado a nivel mundial es el desarrollo de las competencias TIC para la docencia. Entonces, vuelvo a la presentación anterior. ¿Qué ha pasado? Llevamos muchos años siendo usuarios de Internet, pero no hemos aprendido a ser competentes digitales. Entonces, el tema de la competencia digital no es un tema que alude únicamente a la etnicidad digital o a la natalidad digital, sino tiene que ver con un proceso de desarrollo de las competencias, de aprendizaje. Para ser competente digital hay que aprender a ser digital. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el coronavirus? El coronavirus nos ha sacado del letargo y nos ha dicho, fíjate, ha llegado el momento en que ya no tienes que tirarte a la piscina porque no hay otra opción y tienes que nadar. Y tú sospechabas que sabías nadar y en realidad no, porque hay un conjunto de conocimientos básicos ligados al uso de la tecnología, y al uso pedagógico de la tecnología, que es otro elemento. Entonces, ¿qué nos hemos visto? Que ni las personas, ni los sistemas educativos, ni las escuelas teníamos esa capacidad, siendo usuarios por años, siendo usuarios, para poder encarar exitosamente un proceso de transición a la digitalización como parte de la normalidad. Y nos hemos visto totalmente desbordados por la situación y en una situación de inestabilidad comprensible. Entonces, ¿qué retos nos hemos enfrentado? Pues hemos tenido que digitalizar la escuela y con ese gesto hemos escolarizado los hogares. Hemos tenido que distanciar las relaciones y la supresión de la escuela ha ampliado, las distancias estructurales, porque quitarle la escuela a mucha población es quitarle mucho.
porque quizá la escuela puede ser un estorbo para algunos, pero para una gran parte de población en el Perú y en otros países es lo más sustancial y lo más, y ese elemento de acceso a la igualdad de oportunidades fundamental. Hemos tenido que automatizar la complejidad, hemos tenido que normalizar la excepción. Entonces, el tema del acceso a la educación digital de emergencia no solo tiene una lectura técnica ni tecnológica, sino que tiene una lectura mucho más amplia que hay que de alguna manera evaluar. Entonces, el acceso sigue siendo un problema para el Perú, para muchos países. Solo los países nórdicos, por ejemplo, tienen el 95% de acceso en su población. Entonces, cuando tú hablas de educación digital, cuando tú hablas de e-learning, cuando tú hablas de recursos educativos abiertos, ciudadanía digital y muchas otras cosas, estás hablando de una oportunidad real para la sociedad conectada. ¿Y qué hay de la sociedad no conectada? Entonces, cuando tú hablas de competencias, de todos estos elementos, estás hablando realmente de un sesgo de una población. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una base social, económica, y hay un deber estatal, de alguna forma, de poder minimizar esta fractura y permitir a los ciudadanos que puedan acceder a la tecnología en las mismas condiciones. A partir de esa capa tecnológica, tú ya puedes hablar de esa capa competencial, de esa capa de uso. Es decir, no le puedes pedir a quien no accede a la tecnología digital ser competente. El gran problema de las personas que accediendo a la tecnología, teniéndola, no se reconozcan como competentes, ese es un problema de aprendizaje. Pero las personas que no tienen tecnología no tienen un problema de aprendizaje, sencillamente no tienen acceso a esa oportunidad. Entonces, el acceso, el primer estadio del desarrollo cultural digital, es el acceso. Entonces, ¿qué ha pasado? En Web of Science, por ejemplo, si uno habla de educación digital, se va a dar cuenta de que la educación digital no nace con el coronavirus, aunque se hace popular, y que sobre Digital Education hay una gran cantidad de trabajos que no necesariamente se restringen al ámbito de la pedagogía, sino que hay ciencias de la computación, ingenierías, matemáticas, salud, comunicación, ciencias de la información, ciencias de la conducta, telecomunicaciones, física, arquitectura, matemáticas, se encargan de alguna forma de estudiar aquellos aspectos de la educación digital. ¿Por qué? Porque la educación digital es un hecho complejo que exige una mirada interdisciplinar. No basta la pedagogía que hace. La pedagogía tiene que integrar esos conocimientos y esos aportes. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero ser un buen profesor usando un foro virtual, tengo que entender que la comunicación se ha hecho escrita y que la comunicación es mediada y que hay protocolos y que hay elementos particulares en el aprendizaje y en la interacción a través de forma escrita que no se repiten o que no son necesariamente válidos en la comunicación oral. Y que puede ser un magnífico orador y un magnífico profesor presencial, pero un pésimo profesor virtual y viceversa. ¿Por qué? Porque la tecnología, en el fondo, lo que te da es una herramienta para poder hacer algo y no necesariamente puede ser capaz con todas las herramientas. Entonces, entender la educación en el entorno digital supone acceder al estudio de las distintas disciplinas que se encargan del estudio de lo digital, como puede ser la sociología y la etnografía digital, como puede ser la psicología de Internet, los espacios educativos, como pueden ser los procesamientos de los datos y metadatos,
la identidad digital y una serie de ciencias que de alguna forma te están diciendo cómo es lo digital y que la educación tiene que entender para poder generar las mejores condiciones de aprendizaje. Entonces, el e-learning, de alguna forma, se ha convertido en un concepto, y esto es producto de una investigación bibliométrica. El e-learning es un paraguas conceptual que de alguna manera está integrando muchos avances que se han dado bajo el influjo de la tecnología en educación. Y producto de ese desarrollo han aparecido conceptos que no teníamos antes en la jerga pedagógica, como mobile learning, como SCORE, como blended learning, como Moodle, como por ejemplo Learning Analytics, Virtual Classroom, o Massive Open Online Courses, o etcétera, etcétera, de conceptos, gamificación, que han ido apareciendo en virtud del desarrollo tecnológico. Como la tecnología y la pedagogía tienen dos ritmos diferentes, porque a la pedagogía no le puedes pedir el ritmo frenético de la tecnología, porque tienen metodologías diferentes y finalidades diferentes, pues la pedagogía tiene que ir aquilatando estos desarrollos, probarlos, y producto de esa prueba es que recién los integra un cuerpo de conocimiento del cual tú echas mano para poder formular políticas y diseños educativos. Y en ese periodo, y en ese proceso, y en ese momento, ha llegado un virus que ha acelerado este proceso. Y por eso que nos encontramos aquí. El panorama es que tenemos que digitalizar la escuela de una manera acelerada, que no tenemos necesariamente las competencias para esto, porque un indicador de esta necesidad es que, según esta encuesta internacional, la segunda necesidad de formación docente es justamente las competencias TIC, que la investigación científica ha demostrado que los nativos digitales no existen, que el hecho de nacer en un periodo de tiempo no te hace a ti competente, como a mí no me hace competente tener un balón de niño y convertirme en Messi. O sea, o aprendes o desarrollas esas habilidades, o simplemente la tenencia de la tecnología a ti no te da esa competencia, ni estás rodeado. Puedes tener cierta habilidad técnica, que es otra cosa diferente. Puedes tener, de alguna manera, cierta pericia, ¿no? O facilidad de uso. Pero la competencia digital es una cosa mucho más compleja que tiene que ver con 5 aspectos que les voy a decir. Competencia digital es pensar, hacer y ser de una manera particular en un mundo particular, como puede ser el mundo digital. ¿Por qué? Y estos son los estudios, por ejemplo, el mito de los nativos digitales y la multitarea, y hay investigación que cada vez está confirmando que cuando a veces nosotros nos engañamos y decimos, tenemos a nuestros alumnos que son nativos digitales. No, hay que aprender a ser competente digital. Esto no es una cosa gratuita que viene con nuestra partida de nacimiento, sino es algo que hay que desarrollar. Y entonces, como el tema de la natividad digital no es un tema que tienes tú generado por los genes ni por el contexto donde naces, porque si no, entonces no habría personas mayores que sean competentes digitales, sino que esto estaría negado para una generación. Existe un concepto muy importante que en Europa se está trabajando desde el año 2006, que es la competencia digital. La competencia digital, al igual que la competencia matemática o lingüística o medioambiental o social, es una de las 8 grandes competencias que los sistemas educativos europeos introducen en sus programas curriculares para poder estimular de forma transversal el desarrollo de no solo la habilidad técnica, sino de 5 elementos mucho más complejos que tienen que ver con el uso de la información, saber usar la información,
Por ejemplo, saber distinguir de una información falsa de verdadera, saber comunicarse y colaborar de forma virtual, no solo consumir contenidos, sino crear contenidos, nociones de seguridad e identidad y ética en la red, temas concretos con la resolución de problemas que tienen que ver con el acceso a la tecnología y la resolución de problemas reales en la vida cotidiana. ¿Alguien quiere hablar, me parece? ¿Puedo dejarlo al final? Lo dejamos al final, ¿vale? Como voy, a ver, vale. Entonces, a ver, es que si atiendo, a ver. Vale, ¿lo dejamos al final, Kelly? Sí, las preguntas vamos a pasarlas al final para no cortar con la hilación, por favor. Muchas Sí, gracias. porque iba inspirado, prácticamente. A ver, entonces, el tema central, muchos profesores nos planteamos cómo enseño con tecnología. A ese con le ha parecido dos elementos importantes. Un elemento es que un profesor tiene que tener en cuenta no solo es cómo enseño con tecnología, ¿no? Sino cómo enseño en la tecnología. Porque la tecnología no solo es un material educativo, sino es un entorno también. Y otro elemento importante es cómo enseño para un uso competente de la tecnología. Entonces, cuando un alumno de magisterio, de pedagogía o de educación recibe clases en la universidad, no solo se prepara para saber usar herramientas, ¿no? Para saber usar tecnología y gamificar o hablar de realidad aumentada o hacer un simple PowerPoint, ¿vale? Sino que también tiene que tener en cuenta que la propia competencia digital es un contenido de aprendizaje, que parte de su deber no solo está en que pueda ser eficaz enseñando con tecnología, sino que también parte de su deber está en enseñar para que el niño o el adolescente sea competente digitalmente. Y esta competencia no se adquiere solo con la tecnología, sino que curiosamente, en el caso de las tecnologías digitales, se adquieren porque la tecnología no es un martillo, es un entorno de acción y todo entorno de acción de alguna forma configura un recinto de aprendizaje, configura modos de pensar y modos de acción porque nos alojamos dentro de ese entorno. Entonces, acceder a un aula virtual no es, no es añadir una actividad, es actuar dentro de un marco de representación y unos modos de acción concretos que son diferentes a los modos de acción del aula física. Entonces, entender esta dimensión, entender que la tecnología no solo es un material, sino que es un entorno, es parte de la percepción sociocultural del aprendizaje. A nivel personal, por ejemplo, cada uno de ustedes puede echar mano de todas estas teorías. Yo voy a echar mano, por ejemplo, de Vygotsky. Y Vygotsky es este señor. Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que aportar una persona que ha nacido en 1896 en la comprensión de Internet en la actualidad? Pues tiene que aportar la idea de que cada herramienta, de que la construcción del pensamiento, de nuestra personalidad, de nuestra vida mental, no es una vida abstracta y alojada y sumida en un vacío social, sino que es producto básicamente del desarrollo de las condiciones sociales y de la mediación de estructuras culturales que llegan a través de nosotros a través de herramientas, no herramientas de aprendizaje, sino herramientas de mediación. El lenguaje es una herramienta cultural de mediación potente, porque el lenguaje no solo te sirve a ti para hablar, sino que tú piensas y sueñas con el lenguaje. Y el lenguaje
es una forma de representar la realidad. Un martillo a ti te da la perspectiva de acción de la realidad diferente a lo que te puede ofrecer a ti un taladro. Entonces, cada herramienta es una herramienta no solo de acción, sino una herramienta de representación de las cosas. Entonces, la interacción con Twitter, la interacción con Facebook o la interacción con LinkedIn es diferente porque cada herramienta plantea una forma de interacción completamente, no completamente, sino con matices diferentes que a ti condicionan tu forma de actuar. ¿Cómo afecta esto en la mente? No es que te vuelva loco, sino que a ti cada herramienta y en su conjunto la tecnología digital, lo que te aporta a ti es un punto de apoyo para representar algo de una forma diferente. Entonces, cuando uno tiene la tecnología, la posesión física de la tecnología no te da la competencia. Entonces, el uso de la tecnología, el uso de la tecnología significa poder representar algo de una forma distinta con la capacidad tecnológica que tiene ese sistema. Entonces, cuando tú piensas en digitalizar la educación, no estás simplemente pensando en cómo convertir los archivos en PDF, sino cómo aprovechar esas propiedades de interacción social, por ejemplo, para poder pensar en otras acciones educativas que no sean posibles en el formato presencial o viceversa. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque desde la teoría sociocultural hay dos cosas que son de gran importancia para analizar la tecnología en educación. Uno, que la tecnología, en este caso lo digital, no necesariamente es un material, sino que configura un entorno de aprendizaje, ¿no? Y que ese entorno te puede servir a ti para representar una acción educativa diferente. Entonces, ¿por qué? No existe aprendizaje al margen de un entorno educativo y de la cultura. Siempre todo aprendizaje, siempre se da en un contexto social y mediatizado por la cultura. ¿Por qué? Porque aprender dista de lo genético. Y todo lo que tú aprendes, lo aprendes alojado en un contexto social. Y echando mano de las herramientas simbólicas y físicas de la sociedad. Entonces, si ustedes ven Internet no solo como un artilugio tecnológico, sino como un estadio de desarrollo social y cultural, verán que en Internet existe una forma de hacer que es muy diferente a la forma de hacer en la escuela. Hay normas diferentes, hay protocolos diferentes, hay lenguajes diferentes, hay herramientas diferentes, hay jerarquías diferentes, hay dilemas diferentes. Entonces, la cultura, que es todo lo que he nombrado, la cultura de Internet, la forma de ser, pensar y actuar de sus usuarios, es diferente a la cultura del aula. Por lo tanto, digitalizar el aula no es un asunto técnico, es una transformación cultural. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esa transformación y queremos convertir nuestra universidad en digital o nuestra escuela en digital, una parte del problema es técnico, otra es pedagógico. Pero en el fondo se trata de una transformación cultural, porque se trata de una forma de representación diferente porque le estás cambiando el entorno. Si tú crees realmente que el entorno es importante en el aprendizaje, estás cambiando los márgenes de acción, ¿no? Y estás cambiando y le estás permitiendo acceder a una cultura diferente. Una cosa bien sencilla. Por ejemplo, los contenidos de aprendizaje en el aula son diferentes a los contenidos de aprendizaje en Internet.
difieren totalmente en cantidad y en calidad. Los agentes educativos que intervienen en la escuela, el Estado, por ejemplo, el profesor, y los agentes educativos que intervienen en Internet, Google, Facebook, Amazon, Apple, son elementos que solo entendiendo la dimensión social y cultural de Internet, tú dices, existen. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, si nosotros vemos que Internet es no solo un material, sino un entorno, entonces tú dirías, claro, es una territorialidad que te permite hacer algo. Y te permite hacer algo de forma reticular. Te permite comunicarte y acceder a la información bajo un formato, que es un formato en red. Entonces, toda acción educativa entraña siempre un proyecto comunicativo que en el fondo es una acción en red. Entonces, cualquier acción educativa en Internet es en el fondo una acción comunicativa conectada a una red y filtrada a través de como en este caso, por ejemplo, para comunicarnos tenemos que pasar por una máquina. En la educación presencial esto no ocurre. No estoy diciendo que sea mejor o que sea peor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que son diferentes. Y por lo tanto, la gestión o el diseño de esos espacios, de esos procesos, no son acciones mecánicas, sino son acciones que tienen que pensarse de una forma diferente y a las que uno tiene que acceder no solo con una ambición técnica, sino pensando que el cambio tiene que ver con el cambio de la cultura educativa. Porque no es lo mismo la gestión de la escuela que la gestión digital de la escuela. Y no es porque tengas Wi-Fi sino porque cambias protocolos, cambias la cultura, conocimientos, valores, habilidades que son diferentes en cada espacio educativo. Hay un concepto también muy interesante que es el concepto de ecosistema para entender, por ejemplo, que los sistemas, por ejemplo, cada acción en Internet es una hebra de una red. En cambio, en la escuela es más una situación piramidal. Entonces, plantear una educación digital es plantear modos de acción en red que a ti te permiten educar. Entonces, la pregunta es, realmente cuando yo estoy planteando una acción educativa, estoy pensando en red. ¿Transforma mi forma didáctica de plantear el aprendizaje esta forma reticular de acción? Pues sí, porque es parte de tu estrategia de aprendizaje. Y esto lo vio muy bien Manuel Castells cuando hablaba, por ejemplo, de autocomunicación de masas. Existe la comunicación de masas de lo que todos somos víctimas, ¿no? Un grupo editorial, un grupo de personas genera un contenido y lo distribuye en la radio, la prensa, etcétera, ¿no? Pero con Internet surge algo inédito que es la autocomunicación de masas. También está la comunicación de masas, pero la autocomunicación de masas es que las masas, sin ningún comité editorial, tienen la posibilidad de comunicar, compartir, participar o tomar contacto o remezclar contenidos de tal forma que puedan llegar a más personas, a otras personas insospechadas. Entonces, las masas se comunican entre ellas usando estos mecanismos. Y no se trata de la comunicación en masas, sino sobre todo de que las masas técnicamente pueden llegar a otras con una facilidad que no se había planteado en otras circunstancias. Escribir un blog. Antes, por ejemplo, para dejar una opinión en un diario, tú tenías que tener la suerte de las 1000 cartas que llegaban a la semana, pues que escogiesen 2 o 3 y la publicasen en el diario.
ahora puedes dejar comentarios, participar y muchas otras cosas, ¿no? Eso ha dado también pie a pensar en las posibilidades democráticas de Internet, que es un asunto más denso y que no necesariamente es un asunto técnico. Entonces, la pregunta es, todos en este momento, pues, experimentamos una temperatura, experimentamos un relieve, formamos parte, también tenemos una humedad, un nivel de humedad, un nivel de radiación solar, o sea, experimentamos un nivel natural, ¿no? O sea, estamos en un lugar, estamos alojados en un lugar. Y en ese lugar físico, pues se ha montado una ciudad, se ha montado pues una casa por lo menos, y donde tenemos conexión y tiene sus particularidades arquitectónicas, ¿no? Etcétera, y también su identidad como ciudad. Pero sobre esa capa coexiste una capa tecnológica. Y en esa capa tecnológica es que tenemos que educar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, nosotros tenemos experiencia de hacer muchas cosas en la capa tecnológica. Comprar un pasaje de avión, hablar con Facebook, hablar sobre Facebook, pero como profesores y estudiantes no tenemos una experiencia consolidada sobre aprender y cooperar, y aprender y enseñar en entornos virtuales. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y quizá no lo hemos enfocado de una manera tan certera, tan decisiva. Y no solo es un tema peruano, sino que es un tema a nivel mundial, como pueden ver en el informe Talis, que hace falta encarar el tema de la educación digital y de la competencia digital, tanto en profesores como en estudiantes o como en el currículum básico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo educar o cómo seguir educando o cómo salvar la educación, ¿no? En este periodo en la capa tecnológica? Entonces, aquí es donde yo entro ya al tema del aula, ¿no? Nosotros tenemos la cultura del aula, ¿no? O sea, el aula física. Y en el aula física podemos hacer muchas cosas. Lo más normal es la relación profesor-estudiante, ¿no? Porque tenemos esa noción de que alguien aprende porque está escuchando, o está sentado o está haciendo algo, ¿no? Y esta es una noción prácticamente prestada de la escuela. Y normalmente la gente aprende haciendo muchísimas cosas más, no necesariamente sentado escuchando a alguien. Y nosotros podemos organizar el espacio físico del aula como ustedes pueden ver de esa forma, ¿no? Y esto es parte de nuestra cultura. Pero Internet no tiene esas estructuras. Es más, la estructura del aula no es su fuerte, salvo en las videoconferencias, ¿no? Entonces, la forma de interacción, los flujos sociales que hay en Internet son totalmente, no están en fila, ni hay alguien hablando con la comunicación en masa, sino que los flujos de información en Internet son totalmente diferentes, se pueden entender desde distintas constantes, se pueden analizar de distintas formas y no describen necesariamente flujos que existen o coexisten en un aula física. Entonces, cuando tú decides educar en esa capa digital, tienes que darte cuenta que te estás exponiendo no a una situación tradicional de comunicación educativa, sino que esa comunicación, para bien o para mal, se abre. Y que el acceso a la información y que lo que tú denominas contenido curricular se rompe totalmente cuando entras al mundo virtual. Con esos pros y con esos contras es que tienes que encarar la educación digital. Entonces, y aquí va un poco la tercera parte de lo que quería decir, un poco es la propuesta. Si enseñar, de alguna forma, es crear condiciones, métodos y posibilidades de aprendizaje, es decir, cuando yo enseño, puedo dar una clase, sí, pero mi objetivo como profesor es que, según mi experiencia, a recoger las mejores oportunidades, los mejores recursos, los mejores métodos,
las mejores experiencias que pueda mis conocimientos agrupar para ofrecerles a los estudiantes y estos puedan de alguna manera cambiar, que es aprender. Entonces mi tarea como profesor es eso, ¿no? Organizar estas situaciones. Y en el entorno virtual organizar esta información y estos procesos. Por ejemplo, hay un elemento clave. En la educación digital tienes que ser de por sí mucho más estructurado, mucho más abierto, perdón, mucho más secuencial, porque justamente la distancia tienes que ser mucho más explícito que en la educación presencial. La educación virtual exige protocolos, exige pautas. Entonces, cuando no las tienes claras, no puedes hacer eso. Por ejemplo, imagínense lo que ha pasado con el virus. Entonces, yo, por ejemplo, la Universidad de Valencia, donde soy profesor, tiene más de 500 años. Y en una semana, después de 500 años siendo presencial en una semana, tuvimos que migrar a una educación virtual 100%. ¿Cómo lo hicimos? Pues de forma desigual, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que cuando tú formas parte de una cultura presencial, tú como alumno y como profesor tienes una idea de cómo se aprende y cómo se enseña en el aula, ¿vale? Eso es muy importante. Pero cuando a ti te dicen, vamos a pasar porque tiene que ser así y no de otra forma al modelo virtual, cada alumno, cada profesor tiene su idea sobre cómo enseñar y cómo aprender, porque no está estandarizado a nivel cultural. Y a nivel de sistema menos, porque sé que en el Perú la educación digital es una educación de segunda clase, por decirlo de una forma. Parece que todavía en los modelos de acreditación universitaria existe esa idea de que para aprender es necesario estar sentado en un lugar y tener la evidencia, el contacto visual. Esto en otros lugares no se da. Es una cosa curiosa en Perú, de que no se acepte con la misma calidad. Claro, no puedes aprender todo de la misma forma. O todas las carreras no las puedes hacer virtualmente. Hay grados. Pero es más una forma de aprehensión o una idea, pienso yo, equivocada, porque hay muchas cosas que se pueden aprender perfectamente de forma virtual, con un sistema consistente, no con esta educación de emergencia, pero que de alguna forma pues, puede ser significativa para la experiencia del alumno. Pero todavía somos con el molde presencial. Entonces, el molde presencial es un poco el parámetro para poder pedirle, con el que medimos la expectativa de la educación digital. En fin, voy a mi propuesta, un poco para cerrar lo que trato de comunicarles. Según la percepción sociocultural, yo he tratado de crear dos líneas de trabajo, ¿no? Una línea que tiene que ver con la actividad, es decir, como las tareas, lo que podemos hacer con los alumnos y lo que los alumnos hacen, de actividades más organizadas, cuando el profesor tiene el control totalmente, o sea, lo más organizado, y lo menos organizado. O sea, lo más estructurado y lo menos estructurado. Entonces, hay actividades donde el profesor tiene el control total, como es, por ejemplo, la docencia, o dar una clase, o dar una videoconferencia, como en este caso, tienes el control total, porque tú estás hablando, tú estás haciendo esto, ¿no? Y hay otras actividades menos estructuradas que tienen que ver con el autoaprendizaje, por ejemplo, ¿vale? Esto es una línea. Hay otra línea en la que el papel de la guía, del guía del profesor es fundamental. Y hay otro donde, en el otro extremo, el papel de la participación social, no solo del profesor, sino de los compañeros y de otros, de la sociedad misma, es fundamental para que alguien aprenda. Entonces, tenemos dos extremos. Un extremo en el que tú organizas mucho para que alguien aprenda, y otro, una organización más flexible. Y por otro lado, tenemos
experiencias basadas en una guía docente y experiencias basadas en la participación docente, en la participación que no necesariamente es una actividad docente. Si tú cruzas esos dos planos, estas dos líneas, puedes tener esto. Es decir, en el primer cuadrante, tú puedes encontrar la actividad más organizada en la que participa el profesor, que es la enseñanza. En este caso es la enseñanza con tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la tecnología me sirve a mí para enseñar. Y este es el primer aspecto, el básico del uso de la tecnología. Es decir, como yo estoy haciendo de guía y tengo la estructura y controlo las actividades, pues yo necesito tecnología para enseñar. En el segundo plano, en el segundo otro cuadrante, puedo encontrarme con actividades que no dependen de una guía docente, pero que tampoco son estructuradas y que son mucho más flexibles, que ocurren en entornos más abiertos como una comunidad de aprendizaje. Entonces, tú pasas de la actividad controlada por un guía y por actividades controladas como la docencia, a actividades más flexibles que no dependen de la docencia, pero que se dan en entornos sociales, como la comunidad. Por otro lado, tienes una actividad que puede ser planteada por el docente, pero desarrollada de forma personal por el alumno a través de actividades menos estructuradas, como es la actividad de aprendizaje personal. Es decir, por ejemplo, la autoformación. Por ejemplo, el profesor puede plantearte tareas y tú seguir aprendiendo. Ya no está la docencia ahí metida, sino que hay una guía, una participación docente, una orientación, pero un desarrollo personal, ¿no? Y en el otro extremo está el trabajo entre pares. Es decir, hay una organización porque parte desde la docencia y aquí lo que te permite de alguna forma es dejar menos la actividad docente y hablar más de la interacción entre pares, entre iguales, ¿no? Entonces, este cruce de los niveles de organización, de más organización a menos organización y de actividad docente a participación social, dan como resultado estos 4 espacios. Entonces, estos 4 espacios son en realidad, en estos 4 espacios pueden calzar muchas actividades educativas que se pueden dar con tecnología. Porque con tecnología o puedes reforzar la enseñanza, que es un proceso, es decir, enseñanza con tecnología, puedes potenciar el aprendizaje o el autoaprendizaje con tecnología, puedes potenciar el aprendizaje en comunidades virtuales, en la participación social, o puedes potenciar el aprendizaje en trabajos concretos a nivel cooperativo. Entonces, esto es un poco la idea de lo que yo he tratado más o menos de organizar, y en este punto es donde yo quiero quedar y a ver qué comentarios tienen, ¿no? Entonces, a ver, para acabar, aquí acabo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si bien es cierto la digitalización es necesaria, la escuela, la tecnología es necesaria, pero no suficiente. Porque si uno, por ejemplo, evalúa cómo se puede transformar el aula, así sea aula virtual o física, la infraestructura, la tecnología es una parte de eso, de esa innovación. Y tienes que tener en cuenta todos los elementos. Y segundo, digitalizar no es convertir los contenidos en PDF, sino es crear cultura digital. No es digitalizar la cultura, es decir, convertir en PDF los archivos, sino hablar de nuevos procesos de representación. No se trata de lo mismo, pero con Internet. Por lo tanto, cuando tú trasladas una experiencia educativa a un entorno virtual, ojo, estás creando otra experiencia educativa. No estás haciendo que la asignatura de Derecho Romano se haya convertido en digital. No, no, estás creando otra experiencia educativa. Si no somos conscientes de eso a nivel macroeducativo como microeducativo, entonces
simplemente pues no habremos entendido el impacto cultural de la digitalización en la escuela, sino sencillamente estaremos usando herramientas. Y en realidad, cuando tú trabajas en educación y cambias de entorno, estás creando otra experiencia virtual. Y ahí me quiero quedar. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante su ponencia sobre educación digital. Realmente son conocimientos que vamos aprendiendo y que en este momento necesitamos para poder desarrollar muy bien todas las clases que estamos realizando a través del entorno virtual. Entonces, para, digamos, también no prolongar mucho quizás usted su tiempo con el tiempo estimado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Sí? Nos pregunta Beatriz Quintana, quisiera saber de qué manera se ha trastocado el rendimiento académico de los estudiantes universitarios y cómo medimos hoy el mismo. Pues es una pregunta muy abstracta porque tendríamos que hablar de qué estudiantes universitarios, por ejemplo, con acceso o sin acceso a Internet, con competencias o sin competencias, con cursos virtuales con apoyo de infraestructura adecuada. Son muchas variables, ¿no? O sea, pero o sea, lo que sí está claro es que se ha transformado, ¿no? Lo que sí está claro que, a ver, hay una cosa, yo quiero que se entienda que ahora la educación, con este tema del virus, no es que hayamos cogido un paréntesis, ¿no? Sino que y decimos, no, todo sigue igual, ¿no? Pero con Internet. No, la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado. Si no entendemos que este cambio ha cambiado y que posiblemente cambie, porque la situación es incierta, cambie más, entonces no podemos estar pidiéndole a la nueva realidad o evaluando la nueva realidad con los mismos patrones. Tendremos que cambiar no solo la medición de la educación, sino, porque vas a tener otras herramientas, sino la expectativa del aprendizaje. Gracias. Jorge Beltrán nos consulta, ¿qué es educación a distancia? ¿Puede realizarse educación a distancia no digital? Sí, claro. La educación a distancia existe antes de la educación digital. Lo que ha pasado es que la educación digital es una especie de mejora del proceso de educación a distancia. Que la educación a distancia, por ejemplo, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, existe antes de Internet o antes de la popularización de Internet propiamente dicho. Y todo era a través de la radio, televisión y mensajería por correo postal. Y existía. Lo que ha pasado es que todo eso se ha digitalizado, todo esto ha pasado a otros sistemas de interacción, de control y otros procesos que pues han abierto otras perspectivas, ¿no? La cantidad de alumnos ha aumentado, se han creado otras universidades, como por ejemplo, paralelo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, apareció Open University, y ahora, por ejemplo, tenemos la Universidad Oberta de Cataluña, tenemos la Universidad Internacional de La Rioja y otras universidades que están apostando por el tema, ¿no? Y en Perú no tenemos todavía nada de este tipo. Porque no creemos en la educación digital, porque seguimos pensando que es una educación, pues, como que es una educación de segunda, ¿no? Una educación que no infame, que no da la talla, ¿no? Pero es posible hacer muchas cosas con la educación digital. Gracias. Raúl Vilcomero nos consulta, ¿por qué se tiene problemas de aprendizaje con los alumnos, ya que muchos de ellos solo se conectan, pero no se sabe si realmente
están captando lo transmitido por el maestro? Cuando tienes 40 alumnos en clase, o 50, o 100 alumnos, pues también me pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo tengo 100 alumnos, doy una conferencia. Pero cuando tengo 40, yo trabajo con ellos en clase, en la universidad. Y cuando tengo 100, no sé realmente si, si, si 50 están aprendiendo. O sea, si tú te lo planteas a nivel presencial, puedes tener casi las mismas dudas a nivel virtual. Lo que pasa es que a nivel virtual hay una ventaja y una desventaja, ¿no? Tú puedes tener una visión panorámica, tener el contacto, la interacción, porque cuando tienes 100 alumnos no interactúas con los 100 alumnos, interactúas con un grupo y puedes ser consciente de que hay aprendizaje porque te acercas, evalúas o comentas o te preguntan y no te preguntan los 100. Y en la educación virtual puedes tener evidencia de una maniobra técnica, que no necesariamente es aprendizaje, pero, por ejemplo, el acceso, puedes tener que ha descargado aquello, que ha estado 2 horas, que no ha entrado en 8 horas, etcétera, etcétera, que a ti te pueden dar cierto indicador de la interacción, pero no necesariamente el aprendizaje. El problema es confundir el mapa con el territorio, es decir, pensar que esos son los indicadores de aprendizaje. Esos son simplemente rasgos, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene el pelo negro o mide 1,80, eso no dice mucho de la persona, simplemente que tiene el pelo negro y mide 1,80. Lo mismo que ha entrado hace 2 horas y que ha estado descargando 4 archivos. Eso no me dice nada del aprendizaje, poco del aprendizaje. Muchas gracias. Azalia Mendoza nos consulta si la interacción social es un elemento importante en la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se puede superar este vacío con el distanciamiento social que probablemente continuará por mucho tiempo? Esa es una pregunta que a mí me, me genera mucha, o sea, ¿cómo salvar la escuela, no? O sea, vamos a estar 2 metros de distancia eh, hasta que no haya vacuna. Esto va a seguir así, ¿no? Esto va a seguir así. Y, y- y echaremos mano de lo menos dañino a nivel de salud, que es la digitalización. Pero si queremos entrar en lo presencial, tenemos 2 alternativas, o arriesgarnos en virtud de la educación y, o mantener la vida y tratar más o menos de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí ya la respuesta es sanitaria, más que educativa, ¿no? O sea, aquí hay un valor que se impone sobre lo otro, ¿no? Entonces, el tema vital, ¿no? El tema está por encima espero, de muchas cosas, ¿no? Incluida la economía. Gracias. Ricard Huerta nos consulta. Al citar a Vygotsky y saber que es un autor muy querido para el profesor Cristóbal Suárez, le quisiera preguntar si considera lo digital como un lenguaje, ya que Vygotsky siempre incidió en la apuesta por el lenguaje. Ay, pues gracias, Ricard, por estar ahí. No sabía que estabas. El lenguaje es un todo casi, básicamente, ¿no? O sea, y a veces cuando se habla o sea, el tema del lenguaje en Vygotsky es angular, el tema de la mediación en Vygotsky es fundamental, ¿no? O sea, y el lenguaje es el elemento más poderoso de esa mediación. Cuando, por ejemplo, a veces se explicaba qué es lo que diferencia a un niño de un chimpancé, porque a nivel de herencia biológica hasta cierta edad comparten ciertos rasgos, ciertos comportamientos. El niño se dispara porque echa mano de su capacidad de lenguaje y a través del lenguaje es que comienza a percibir nuevos elementos en su vida, ¿no? Entonces, cuando aparece el lenguaje, aparecen otros mundos, ¿no?
Entonces, la digitalización también opera como una especie de lenguaje, una especie de elemento que a ti te permite filtrar la realidad de una forma diferente, ¿no? O sea, Vygotsky tiene un genio importante porque descubre en la cultura y en la sociedad aquellos elementos que a ti te permiten no solo estar en la sociedad, sino también elementos que a ti te constituyen. Tiene esa capacidad de poder ver en las cosas cultura, ¿no? O sea, es que, y la cultura no solo como un objeto de apreciación o valoración, ¿no? Sino como un ejercicio, ¿no? Y como un ejercicio que te construye, ¿no? Entonces, el primer elemento es el lenguaje, ¿no? Y si la digitalización de alguna forma es un lenguaje, pues sí, pero también está creando nuevas formas del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el tema de los multiversos, el tema de, por ejemplo, la interacción social, la medición de la interacción social o la comprensión de la interacción social en Internet es completamente diferente. Por ejemplo, el romance escrito es diferente, ¿no? Al romance presencial. Entonces, a veces esto lo saben mucho los psicólogos y los sociólogos de Internet. Yo no sé si he contestado, yo creo que tu pregunta, no sé, pero ya tendremos oportunidad de hablar, Ricardo. Gracias otra vez por estar. Muchas gracias. Carlos Rivera nos pregunta, ¿cómo se vincula competencias digitales con los aprendizajes de los estudiantes? Los proyectos que realizan mis estudiantes son los podcasts y ese producto es donde puedo medir una serie de competencias comunicativas, ciudadanas y digitales. Pero es un proceso incremental de aprendizajes, poco a poco. Además, no le podemos exigir a un curso lo que la universidad en 5 años debe generar. Pues sí. No, por ejemplo, a ver, el tema, hay cosas básicas, por ejemplo, si yo no sé leer, es muy probable que un libro, bueno, es seguro que un libro no me afecte, ¿no? Porque no puedo leer, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, no sé usar, no tengo nociones de seguridad digital, ver un vídeo que puede dañar mi integridad moral o lo que sea, o dejar mis datos en Internet sin mayor reparo, puede de alguna forma puede generarme algún perjuicio, ¿no? Entonces, estas cosas no se atienden necesariamente con una asignatura solo, sino que tienen que ser más una cuestión más integral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprende una persona cuando está trabajando con contenidos? El tema de la propiedad intelectual, el tema del copyright, del copyleft, de su versión en Creative Commons, la posibilidad del respeto a la autoría. ¿Qué más puede aprender? El tema de expresión verbal, comunicación usando estas herramientas. No se trata solo del uso de la herramienta, sino del desarrollo de un conjunto de habilidades con esa herramienta. Entonces, esto es una tarea mucho más compleja, mucho más amplia. Por ejemplo, el tema ahora, por ejemplo, yo tuve profesores en Perú que hicieron sus posgrados en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, que cuando los hicieron tenían grandes problemas para acceder a información para sus tesis doctorales, ¿no? Entonces, o profesores en Rusia que recibían cartas cada cierto tiempo o 2, 3 cartas al año, ¿no? Que ya era bastante. Y ahora, por ejemplo, se pueden comunicar por WhatsApp, pueden acceder a bases de datos ingentes. El problema ahora es el filtrado de la información. Entonces, el problema no está fuera, el problema está dentro. El problema está en cuáles son esas capacidades que tú tienes para reconocer la buena información de la mala, ¿no? ¿Cuáles son esas? Entonces, si eso no lo pones en práctica en tus asignaturas,
Si a ti no te enseñan a filtrar información, a reconocer una mentira, a reconocer, no sabes cosas como citar, reconocer la autoría, reconocer un objeto público, privado, entonces no estás trabajando la competencia digital, ¿no? Sencillamente es un tema que se debe atender desde muchas vertientes, ¿no? Muchas gracias. Nos consultan también, bueno, primero le dan las felicitaciones por la videoconferencia. En este caso no ha puesto su nombre, la persona que nos ha hecho la pregunta. Nos indica que su ponencia ha sido muy interesante y si la educación digital es otra forma de acción educativa, ¿son nuevos agentes educativos? ¿También hay nuevos procesos pedagógicos? Yo creo que, por ejemplo, la autocomunicación de masas puede generar nuevos procesos educativos, porque lo propio de la acción educativa está justamente basada en que alguien te enseñe, ¿no? Y esa relación profesor-estudiantes, ¿no? Y eso es un poco, haces una radiografía de cómo funciona la comunicación de masas y es lo mismo, o sea, un editor, que en este caso sería el profesor, que se basa en un currículum, pues da una información a los alumnos, que es la audiencia, ¿no? Entonces, la autocomunicación de masas tiene otra forma de plantear la relación. Y en esa autocomunicación de masas, ya que se trata de una relación mediada tecnológicamente, hay un elemento inédito para la educación, porque por más pública que sea la educación, cuando usa Google Classroom o usa cualquier herramienta, esta propia plataforma o herramientas de pago o herramientas de pago con tus datos, en realidad lo que estás usando es un elemento mediacional. O sea, si tú quieres comunicarte persona a persona a través de la máquina, entonces tienes que pasar por la máquina. Entonces los datos y metadatos se quedan ahí en la máquina y eso es un poco el pago. No es que no sean de pago, sino que tus datos y tus clics y tus movimientos son tu moneda de cambio, ¿no? Entonces, esta gestión de esos datos a través del Big Data o a través de los análisis macro, de análisis de datos están justamente para darte información de los usuarios y poder influir en las conductas. Entonces, las empresas que forman parte o que prestan estos servicios de forma pasiva y activa forman parte de la representación educativa digital. Porque, aunque no lo haya planteado el centro, aunque no lo haya planteado el Ministerio de Educación, al usar Internet, tú estás formando parte de ese conjunto de interacciones que están auspiciadas, promovidas por esas empresas. Entonces, esas empresas se vuelven en agentes educativos nuevos. Y la representación educativa con tecnología tiene que tener en cuenta una lectura sobre cuál es el papel, ¿no? Y la responsabilidad ética de estos nuevos agentes sociales en la educación. Porque Google tendrá una idea de lo que es la educación o del aprovechamiento de los datos educativos, ¿no? Muchas gracias. Clotilde Amable nos pregunta, ¿es posible articular una educación presencial con una educación digital? Sí, claro. O sea, los modelos blended learning o educación mixta es básicamente el futuro. La Universidad Española irá por ahí más o menos pero no solo como, yo creo que el tema no está solo en que el COVID nos ha empujado a la piscina y a los más incrédulos en la educación los ha también metido a la experiencia de educación digital. Y yo creo personalmente, ya esto que es una sospecha de alguna forma, que la educación digital o la educación mixta, por muchos factores económicos, políticos, ideológicos, no será simplemente un parche sanitario, ¿no? Por producto de un proceso sanitario.
sino que se quedará anclada en la forma de pensar la educación, especialmente a nivel superior. Muchas gracias. Acá tenemos la pregunta de Joel Blanco. ¿Cómo medir la efectividad de la educación a distancia en carreras con gran porcentaje de contenidos prácticos? Eso es si logro contestar eso, pues ya, ya, eso es muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, a ver, es más fácil aprender a ser contador público que a ser enfermero. No es que sea más fácil, sino que por más desarrollos tecnológicos como la realidad aumentada, las simulaciones y todo, pues son experiencias de aprendizaje que están ligadas necesariamente al contacto físico, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? La otra vez, de forma irónica, ponían en Twitter diciendo que esto ya era el colmo porque el profesor de educación física le había pedido tareas por internet, ¿no? O sea, a los alumnos. Claro, que se pueden hacer de alguna forma, pero no todo se puede aprender digitalmente, como tampoco no todo se puede o se debe aprender cooperativamente, y no todo se puede aprender y debe aprenderse también de la mano de un profesor. O sea, yo no estoy buscando aquí una fórmula que calce con todo, sino que existe básicamente algo que se llama el tacto o el conocimiento pedagógico, que a ti te dice, bueno, hasta aquí esto es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí el trabajo cooperativo es muy importante, no solo porque puedes de alguna manera aprender algo, sino porque el aprendizaje cooperativo tiene un residuo de aprendizaje que es la aceptación y la puesta en práctica de la cooperación como estrategia de desarrollo social, que eso también es muy importante, ¿no? Como la cooperación como propio contenido de aprendizaje. Entonces, tiene una doble lectura. Pero, o sea, el aprendizaje digital, la experiencia digital, no da, no da cobertura a todos los aprendizajes, ¿no? ¿No? Entonces, necesitas, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en mi hijo, ¿no? En 5 años. Mi hijo necesita la escuela, eh, no porque no vaya a aprender a leer y escribir, porque yo se lo puedo enseñar, sino porque él necesita el contacto con niños de su edad. Esa experiencia yo no le puedo dar. Esa gestión de sus emociones, esa gestión de sus tristezas, de sus alegrías, de sus relaciones sociales, de sus cosas. A mí me sorprende mucho cuando conversan entre ellos, eso yo no le puedo dar. Entonces, eso, por ejemplo, la virtualidad no lo puede gestionar. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, la virtualidad es mucho mejor en educación superior, ¿no? Eso es posible, porque tienes una serie de condiciones y conocimientos previos, ¿no? En educación infantil, lo que sí puede hacer la educación con tecnología es reforzar de alguna forma la enseñanza con tecnología. Pero, por ejemplo, la comunidad, el aprendizaje personal entre pares es muy difícil, ¿no? Esos otros 3 escenarios son más complicados. La educación infantil y primaria, sí hay una especie ¿no?, de trabajo de enseñanza con tecnología, pero el otro caso es totalmente, necesitan ellos otra experiencia. Muchas gracias. Ya vamos finalizando con la ronda de preguntas. Tenemos 2 preguntas más. Con toda la diversidad de información que hoy se presenta y espacios a donde asistimos, da oportunidad a la educación expandida. ¿Cómo podemos fortalecer, sobre todo en los docentes? El tema de educación expandida. Hay conceptos que se solapan mucho, que se necesita un poco trabajar. Por ejemplo, el tema de educación abierta, de educación expandida, ¿no? El movimiento de educación abierta es muy importante.
Entonces, por ejemplo, el tema de, yo creo que eso se puede trabajar mucho con el tema de comunidades. Por ejemplo, aquí hay el tema de comunidades, aquí, por ejemplo, este es Scratch. Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT, ¿no? Que es para niños de 8, 16 años, pero lo importante aquí no es solo el Scratch, sino que para aprender esto y crear Scratch, la gente aprende participando de una comunidad de novatos, donde los que tienen más experiencia trabajan como, no trabajan, sino que hacen las veces de profesores, de tutores, de mentores en el desarrollo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no todo lo aprendes a través de una videoconferencia a nivel virtual, sino que hay posibilidades de trabajo entre pares, trabajo, por ejemplo, en relación al contenido, como la curación de contenidos o la creación de comunidades, en el caso de Scratch. Y sobre esto, por ejemplo, hay muchas experiencias en las que, más que recurrir a un profesor, tú puedes recurrir a una comunidad. Entonces, la educación expandida no tiene que ver solo con abrir nuevos cursos, ¿no? Sino abrir otras experiencias de participación, otras experiencias de interacción social, otras experiencias de creación que se dan en entornos no necesariamente definidos como aula o como educación formal, sino que son más parte de la educación informal y no formal. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta, sé que tenemos varias preguntas y que de repente nos tomaría todo el día poder absolverlas, pero también hay que tener en consideración el tiempo que el doctor Cristóbal nos está dando. Sí, por favor, de todas maneras la videoconferencia va a ser grabada, entonces ustedes la van a poder revisar, no va a haber ningún problema, no se preocupen. Entonces pasamos a la última pregunta. ¿Cómo podemos entender hoy el aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo planteo como autoaprendizaje, pero a veces hay un matiz importante. El aprendizaje individual existe, pero el aprendizaje solitario no existe. Eh, Dices, por más que te encierres tú con un libro, en realidad estás teniendo contacto con otras personas a través del libro, a través de su creación. Ya el solo hecho de usar el lenguaje ya es un producto prestado de la cultura, ¿no? Entonces, no, el aprendizaje, el autoaprendizaje puede ser desarrollado a partir de la exploración, ¿no? O sea, descubrir el teorema de Pitágoras de forma individual es muy complejo, ¿no? O sea, puedes hacerlo, ¿no? Tienes que tener ciertos conocimientos para eso, ¿no? Y llegar a ciertos procesos. Ahora, participar de una experiencia planificada por un profesor que a ti te permite aterrizar en el descubrimiento, entre comillas, del teorema de Pitágoras, es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando tú haces partes de la noción de autoaprendizaje, no quiere decir que coges una espada y luchas contra el mundo y dices lo voy a aprender todo yo solo, no. Sino que tú, en realidad, lo que estás participando son de experiencias que pueden ser planificadas, orientadas, de tal forma que están diseñadas para que el alumno pueda de alguna manera desenvolverse, pero están de alguna manera organizadas, ¿no? Por ejemplo, los textos autoinstructivos, los tutoriales, de alguna forma están pensadas para comunicar. Entonces, en ese punto es importante hablar de esto, ¿no? Y en ese punto también es muy importante ver el potencial que tienen los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son piezas educativas validadas por la experiencia del docente que pueden servir mucho para el aprendizaje o la autoformación. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por su ponencia. Voy a dar pase a nuestra subdirectora del área de gestión docente, Patricia Rivera, para que le brinde unas palabras de agradecimiento. Gracias.
¿Cómo está, Cristóbal? Ha sido un grato momento el que hemos compartido con usted. Su participación, creo que todavía no se me puede ver, pero bueno, No. sí, hubiera querido compartir mi imagen, pero creo que está, no sé por qué me sale que no puedo iniciar. Bueno, Vale, no su pasa nada. participación suma en gran cuantía la reflexión sobre la educación en el contexto y nos aproxima con bastante ciencia a lo que ahora nos toca como labor dentro de las aulas. Nosotros siempre le repetimos a nuestros profesores, lo que podemos dar como universidad hacia lo que es enseñanza y aprendizaje está pues muy ligado a lo que ellos puedan hacer llegar, a lo que ellos realmente aprendan sobre docencia. Hoy vivimos un contexto pues distinto. Nos ha tocado vivir una situación que tal vez ni en sueños o en pesadillas hubiéramos imaginado, Pues sí. pero podemos utilizar con mucha creatividad y también con flexibilidad de pensamiento para poder lograr grandes aprendizajes en nuestros estudiantes. Mm. Bueno, tengo imagen, pero igual me siento muy feliz y espero poder transmitirle la felicidad que siento de tenerlo usted dentro de nuestros participantes. Muchas gracias. No, gracias. Yo quiero volver a decir que para mí siempre la posibilidad de volver a Perú, como decía al inicio, de forma presencial o virtual, para mí es un placer. O sea, yo estoy encantado. Siempre, cada vez que veo la oportunidad virtual o presencial, siempre estoy ahí y me encanta la posibilidad de poder servir de alguna forma y compartir la experiencia docente que desarrolló en la Universidad de Valencia, tanto docente como de investigación. Muchas gracias, doctor Cristóbal. Entonces lo tomaré como una invitación a poder seguir contando con su participación en próximos eventos. Claro que Muchas sí, gracias. claro que sí. De Un nada. gusto. Un gusto también. Bien, con esto damos finalizado el webinar del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes, en especial al doctor Ramiro Salas, que también nos está acompañando en sala y que también nos hizo llegar los extensivos saludos hacia usted. Gracias a todo el equipo organizador y nos vemos pronto en las siguientes fechas, a las cuales también invitamos a usted, doctor Cristóbal, a que pueda participar y también Muchas gracias. compartir charla Y un con otros. saludo al doctor Ramiro Salas, que es muy grato saber que está por aquí. Sí, claro que sí, él está allí. Gracias. Muy bien, gracias. Lo invitamos a participar en las próximas actividades del webinar y también probablemente, si es que usted nos acepta, para la Semana del Docente, que acá celebramos. Vale, pues ya hablamos en Gracias. interno. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Así también invitar a todos los participantes a que se sigan inscribiendo a través de la página de gestión docente a los diferentes webinars que tenemos, los cuales se van a realizar hasta el 30 de junio. ¿Sí? Ustedes pueden visualizar, hay algunos que ya han finalizado y otros que aún están pendientes por realizar. Por favor, le dan clic, se registra. Son varios. Y cualquier consulta o duda nos pueden escribir a capacitaciondocente@usil.edu.pe. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Cristóbal. Hasta una siguiente oportunidad, que tengan un lindo día. Muchas gracias.